cómodo. Tenía razón lo de la mesa. Era así, en lugar de... Tiene el último voto. Perfecto. Buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Excelentísimo y reverendísimo cardenal don Antonio Cañizares, excelentísimo señor presidente José Luis Rodríguez Zapatero, mi querida... Por favor, esta maravillosa ciudad de Ávila, de donde nació Santa Teresa, modelo de reforma, de diálogo, de pensamiento. Esta es una universidad importante, pequeña, con brío, con fuste, ¿no? Entonces yo lo que pediría que este fuera un debate, tal como su santidad Benedicto XVI quiere, el atrio de los gentiles, donde se puedan debatir ideas, debatir puntos de opinión que puedan ser en algunos aspectos coincidentes y en otros divergentes. Como este no es un debate político, y mi papel, mi glorioso papel, por cierto, ¿no? Cosa que agradezco de moderador, inmerecido, pero voy a intentar hacerlo bien, les voy a pedir que nadie aplauda, es decir, que nadie, por favor, habla, que sea un debate como fue el debate famoso entre el actual Papa y el filósofo Habermas. Es un debate de ideas, de opiniones, de contrastes. En esta sala hay personas pues, que se sentirán más unidas a un planteamiento o a otro, y lo que estamos intentando, tanto la Universidad Católica de Ávila como el diario La Razón, intentar hacer un debate que sea provechoso y que tenga continuidad en el tiempo. Por tanto, en nombre de La Razón, de mi presidente Mauricio Casals, de Lidia Jiménez, presidenta de la Fundación de Santa Teresa de Ávila, de la rectora, del obispo, gran canciller de esta universidad, quiero dar las gracias tanto al cardenal Cañizares, obispo que fue de esta diócesis, cardenal y primado de las Españas, y al presidente Zapatero estar aquí. Es una cosa muy importante poder debatir efectivamente en libertad. Por tanto, pido por favor a todos que nadie aplauda y que pueda haber un debate. El debate comenzará con una intervención del cardenal Cañizares de unos 7 minutos y seguirá otra del presidente Zapatero. Y a partir de ahí abriremos un debate amplio, un diálogo con distintos aspectos como son la crisis... Por favor. La gente es rara. Bueno, don Antonio... Por favor, seamos corteses. Yo ruego a todos los aquí presentes que nos dejen hablar. Sencillamente que nos dejen hablar. Aquellos que no nos dejan hablar a los dos se han equivocado de lugar. Porque se trata de dialogar sobre el humanismo. Y en primerísimo lugar, el humanismo exige respeto a las personas. Muchas gracias. Como ha dicho don Francisco Maruenda, es mejor que no aplaudamos en ninguna intervención. Agradezco de todo corazón a esta todavía joven Universidad Católica de Santa Teresa de Jesús de Ávila, así como al diario La Razón,
por haberme invitado a compartir con don José Luis Rodríguez Zapatero, nuestro anterior presidente, un coloquio sobre el humanismo del siglo XXI, como clausura del curso organizado por ambas instituciones que se acaba de celebrar sobre el tema de tan palpitante actualidad, la España de las reformas. Con el trasfondo de lo que en estos momentos está sucediendo precisamente, venimos a dialogar sobre humanismo del siglo XXI, tan necesitado de humanidad nueva y renovada. Lo hacemos en una universidad, esta en concreto, que cuando la creábamos con tanta ilusión como esperanza, nos la imaginábamos y deseábamos fiel a su misión e identidad universitaria y católica, desempeñando su papel en el surgimiento de un nuevo humanismo para el tercer milenio y colaborando en la renovación de la sociedad desde la específica y humanizadora aportación del Evangelio, inseparable de la verdad y de la razón. Tenemos este coloquio en Ávila, patria de Santa Teresa y San Juan de la Cruz, dos cimas muy altas de la humanidad universal. Dialogamos sobre humanismo en tierras abulenses, ligadas a figuras tan relevantes por su humanismo, por su alta cota de humanidad, como la reina Isabel o Vasco de Quiroga, el maestro Tomás Luis de Vitoria, Sánchez de Albornoz, Alfonso Querejazu, Baldomero Jiménez Duque, Adolfo Suárez o Julián Blázquez Chamorro, entre tantos y tantos otros que podríamos enumerar también en el presente. Nunca, por ejemplo, podríamos olvidar o omitir a un gran abulense de nuestros días, Olegario González de Cardedal, de cuyas miles y miles de páginas escritas por él o de tantas enseñanzas suyas rezuman un permanente, hondo e integral humanismo de tanto largo alcance. Todos ellos tienen un denominador común: su servicio al hombre, su pasión por el hombre, pasión asentada firmemente como en piedra berroqueña en su fe sólida y configuradora de pensamiento y de vida, y arraigada en la tierra fecunda de su cristianía, que son inseparables de lo recibido de la Madre Iglesia. En esa misma roca y alimentado de esas mismas raíces que me animan, quiero esta mañana desarrollar y exponer y proponer mi pensamiento. Con la sencillez de quien no pretende imponer ni juzgar a nadie, y menos aún de excluir, con el gozo y la humildad, que en expresión teresiana es caminar en verdad. Trataré de ofrecer mi visión y el tesoro grande que he recibido en el interior de la Iglesia y su tradición, y que no puedo reservar para mí. No me pertenece, es para todos. He repetido muchas veces en muchos foros eclesiales y laicos, en muchísimas ocasiones, cómo la Iglesia y con ella no tiene otra palabra, ni la puede ocultar, ni silenciar, ni la puede dejar morir. Esa palabra única es Jesucristo, que no excluye a nadie, sino al contrario, que se ofrece a todos y para todos efectivamente da sentido y esperanza. Como Pedro a la puerta del templo, Antonio Cañizares no tiene oro ni plata, no tiene ningún poder, no tiene ninguna fuerza ni política, ni económica, ni de ningún otro orden. Simplemente ofrece a los demás el testimonio de la verdad que ha recibido. Y me sitúo aquí esta mañana, como dijo también el Papa Juan Pablo II, guardando obviamente las distancias, la gran distancia, pero como se situó él en su primer viaje a la ONU. Vengo, dijo, no como político, no como ninguna fuerza de ninguna nación, vengo simplemente como Jesús ante el gobernador romano a dar testimonio de la verdad de Jesucristo, porque no es mi verdad, es la que Él se ofrece a todos. Y decir Jesucristo es decir la gran pasión de Dios por el hombre, es decir la verdad del hombre. Él es el hombre, Él es el hombre.
he aquí al hombre. Ahí vemos cómo el hombre tiene una grandeza, una sublimidad de vocación a la que está llamado, que no podría tenerla si no estuviese amado como él. Todo hombre es verdaderamente amado, hasta el punto de que no hay oro ni plata en el mundo que pueda comprar ni un solo hombre, porque ha sido rescatado con la sangre nada menos que la sangre de Dios. Y eso es la base de un humanismo, la base de una verdad, la base de una libertad que se asienta verdaderamente en la grandeza y en la dignidad de todo ser humano. Y por eso yo en esta mañana hablaré desde ahí. Y ofreceré desde ahí y daré las respuestas que nos plantee nuestro querido moderador a las diferentes preguntas, pero siempre desde esta base. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Deseo en primer lugar expresar mi agradecimiento a la Universidad Católica de Ávila por haberme invitado a este debate, por supuesto a La Razón, mis mejores deseos al moderador de este encuentro. Y voy a decir con claridad desde el principio que esta es una convocatoria valiente. Es un acto que será discutido, que generará debate y algunas incomprensiones. Ya ven que no pierdo mi espíritu optimista porque hablo solo de algunas incomprensiones. Unas palabras deseo dedicar al cardenal Cañizares, a mi interlocutor en este foro de diálogo. Conocí al cardenal Cañizares hace algo más de 10 años, en Granada. Acudió a una conferencia que yo impartía en aquella ciudad, en mi etapa como líder del Partido Socialista, cuando era él arzobispo de aquella diócesis. Y debo decir que me sorprendió su presencia. A la entrada recordábamos ese momento y me decía, debía de ser el único no socialista que estaba en aquella sala. Por ello, se lo agradecí especialmente, me pareció significativo y a partir de ahí hemos ido fraguando una relación desde posiciones, como ustedes bien conocen, diferentes, desde ideas diferentes, pero que siempre nos ha permitido un diálogo fructífero, una relación razonable. Esa relación ha ido creciendo con el tiempo y del respeto en el origen ha pasado al afecto, a esa palabra tan castellana y tan agradable. Deseo hoy exponer mis ideas con un espíritu constructivo. El diálogo, la palabra, es, en última instancia, la fuente principal del humanismo. El humanismo es el ideal más alto que la historia del pensamiento y de la civilización humana ha puesto sobre nosotros. De una u otra manera, el humanismo ha estado presente y está presente en todas las culturas, en todos los tiempos, en todas las civilizaciones, en todas las religiones. Y, sin duda, el humanismo tiene un momento decisivo en su expansión hasta convertirse en un valor universal a raíz del Renacimiento y de manera muy singular en su traducción a la ordenación de la sociedad, de las formas políticas que conocemos, con la Ilustración. La Ilustración como afirmación de la razón humana, como afirmación del valor de la dignidad del ser humano como el centro de toda ordenación para la convivencia y para la armonía social. Es conocido que esto se produce esencialmente en Europa, en ese ámbito que conocemos como Occidente, y que durante 2 o 3 siglos ha imbuido los grandes cambios políticos
y sociales que hemos conocido. Europa ha sido el continente del horizonte, el continente de la búsqueda de una ciudad mejor, el continente del pensamiento en torno a la razón y al hombre. A raíz de la Ilustración, con todas sus manifestaciones, altibajos que la historia ha conocido, se va conformando en el espíritu de la convivencia social, en los valores predominantes del orden político, la idea de la democracia, del Estado constitucional, de la libertad, como los pilares y fundamentos para el bien común y para el bien individual y el respeto de las convicciones de todos los ciudadanos. Es verdad que la victoria, digamos, de la democracia, su extensión a todos los continentes y su definitivo asentamiento en Europa hasta nuestros días se produce a partir de la Segunda Guerra Mundial, es decir, desde hace muy poco tiempo. Este ensayo, en mi opinión, el mejor ensayo de convivencia que ha conocido la civilización humana es reciente, si ponemos la perspectiva histórica. Pero ha logrado el respeto a la diversidad, ha logrado el respeto a la pluralidad, ha logrado como ningún otro sistema y como en ningún otro tiempo la defensa de los derechos y libertades de las personas y ha permitido avances en el bienestar, en el desarrollo, en el progreso que no se han conocido en tiempos anteriores. Es verdad que las democracias, como las conocemos, como están en nuestras constituciones, tienen algunos principios de ordenación esenciales. Algunos principios, porque no todo Estado que tenga una Constitución es un Estado constitucional, sino solo aquellos que responden a valores, a principios y, por supuesto, a técnicas de organizar el poder. No me voy a referir a lo que son las técnicas de organizar el poder, las mayorías, las minorías, el sometimiento a la ley, sino a los valores que hacen que podamos decir de un Estado con Constitución que es un Estado constitucional. Esos valores giran en torno, ante todo, en los derechos humanos. Quizá el momento de mayor plasmación histórica del humanismo está en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de esa visión radicalmente defensora de la dignidad de cada uno de los seres humanos y radicalmente defensora de la igualdad y condición de cada uno de los seres humanos. Defensora de la libertad, de una libertad que viene dada por la razón del hombre y que es una libertad, en el mejor entendimiento de la construcción del pensamiento ilustrado, de su desarrollo en las democracias constitucionales, una libertad con responsabilidad, una libertad con un haz de derechos inherentes a la persona, por el hecho mismo de serlo, de derechos, o si quieren ustedes, de derecho a tener derechos, derechos frente al poder, derechos frente al resto de los ciudadanos, derecho frente a lo que supone todas las múltiples manifestaciones en una sociedad. Y dentro de ese modelo, en donde el humanismo ha sido sin duda alguna la gran fuerza, está la relación Iglesia-Estado, está la relación entre el poder y las religiones y está la visión europea. Con esto quiero cerrar mi primera parte. El modelo definido en todas las democracias constitucionales, también en la nuestra, a la que haré una brevísima referencia, es un modelo aconfesional. Es un modelo de separación entre la Iglesia y el Estado. De separación, pero no de hostilidad. Cuando surge la Ilustración, el pensamiento democrático,
surge muy ligado a esa visión, que podemos llamar laica, de respeto a la diversidad y de no confesionalidad del Estado. Es razonable, porque así se respeta la diversidad. Es razonable porque así se respeta el derecho a la creencia de cada uno. Y es razonable porque también así se garantiza mejor la libertad religiosa. Pero sería un ejercicio intelectual muy pobre ignorar que frente al ensayo histórico, exitoso en mi opinión, de las democracias constitucionales, del pensamiento ilustrado, del humanismo, tenemos que Europa vivió un periodo de casi 1000 años, de un predominio evidente de la teología eclesiástica y del pensamiento que eso suponía. ¿Qué quiero decir con ello? Quiero decir que lo que conocemos, al menos en Europa, como cristianismo, ha ejercido una influencia decisiva en la historia de Europa. Ignorarlo sería simplemente ser ignorante. Ahora, la plasmación que tenemos en nuestra Constitución es una plasmación feliz, en mi opinión, de esa llamada cuestión religiosa, que, por cierto, durante décadas, durante más de 2 siglos, había generado tanta discordia y tantas dificultades para la convivencia en España. Nuestro artículo 16, donde se establece la aconfesionalidad del Estado, establece también que los poderes públicos deben reconocer el sentimiento mayoritario religioso de la sociedad española y la cooperación con la Iglesia Católica y el resto de confesiones. Es un modelo que en el tiempo se sitúa antes, como es conocido, de uno de los mejores y más brillantes episodios que se ha vivido en el diálogo entre religión y poder, entre laicos y, en este caso, un cardenal, entre laicos y religiosos, que es el debate entre Habermas y el actual Papa Benedicto XVI, en aquel momento cardenal Ratzinger. ¿Por qué? Porque en aquel debate, cuya altura se acredita que no ha perdido ningún interés su relectura a pesar del paso del tiempo, se establece un modelo de respeto, neutralidad del Estado, cooperación y aprendizaje recíproco. El aprendizaje recíproco solo puede ser a través del diálogo. Y la cooperación es el reconocimiento de una manifestación de la importancia histórica del cristianismo, en este caso articulada a través de la Iglesia Católica. Habermas lo expresó con brillantez, pero nuestra Constitución lo había establecido con sencillez e inteligencia. Y desde aquí debo hacer una defensa, con esto termino, de lo que ha sido la convivencia constitucional en la relación Iglesia-Estado, en la relación Estado-Iglesia Católica, con la Constitución vigente de 1978. En 30 años se ha convivido, ha habido una relación razonable y una cooperación respondiendo al mandato constitucional. En estos 30 años se ha cumplido el principio de la confesionalidad, el principio de la autonomía plena del poder emanado del pueblo, del poder emanado del Parlamento para hacer leyes. Pero eso, dentro de las diferencias sobre algunas leyes, no ha impedido la cooperación, el respeto y el reconocimiento al papel que en la sociedad juega, en este caso, el cristianismo o la Iglesia Católica. Es verdad que en la historia de España no estamos acostumbrados a exaltar o a poner en valor nuestros logros, quizá porque buena parte de la historia moderna y contemporánea está llena de sinsabores, si vemos los 2 últimos siglos. Pero permítanme que haga una afirmación
de reconocimiento a los constituyentes y a quienes, desde la Iglesia Católica y desde los distintos gobiernos, han logrado ese equilibrio de convivencia que parecía imposible lograr en la sociedad española. Existe ese equilibrio de convivencia desde un respeto a la Constitución, a su confesionalidad, a la cooperación y al reconocimiento, el aprendizaje, que decía Habermas. Y por último, termino, moderador. Hoy, Momento. Hoy este debate se produce en un momento en el que existen más incertidumbres que seguridades, menos esperanzas que problemas. Y eso tiene mucho que ver con lo que todos conocemos y con el destino y el futuro de Europa. Sobre Europa diré: reafirmemos nuestra plena confianza en Europa. Reafirmemos que la unidad de Europa es esencial para el humanismo del siglo XXI, para el equilibrio en la globalización, que es esencial para el destino de cada una de las naciones que integramos Europa, que detrás de Europa están los mejores valores, están las mejores manifestaciones culturales, que la Unión Europea es un proyecto apenas reciente, jovencísimo en la historia. A veces echamos de menos a los padres fundadores de la Unión Europea. Les elogiamos, pero tan difícil es pensar una Europa unida como hacer una Europa unida. Los hijos hacedores de la Unión Europea, los de las últimas generaciones, tienen una tarea ingente por delante. Demos la confianza y el respaldo a quienes, uniendo Europa, garantizarán la libertad política, la paz y la democracia de la que hemos disfrutado, garantizarán el progreso y serán un factor fundamental de equilibrio en un mundo global para que los valores del humanismo del siglo XXI, que serán renovados, sigan conquistando regiones, países y, ante todo, llegue a cada uno de los seres humanos de la Tierra. Muchas gracias. Hemos quedado que no hay aplausos ni nada. Ahora se abre ya el debate. El debate vamos a desarrollarlo con intervenciones más breves, que nadie se asuste, y tiene la palabra don Antonio Cañizares. Ahora plantearíamos el tema de las relaciones Iglesia-Estado y dónde se tiene que situar el hecho religioso. Hay quien lo quiere situar simplemente en el ámbito familiar, quien lo quiere más amplio y quienes creen otras cosas. Entonces, tiene la palabra don Antonio Cañizares. Las relaciones Iglesia-Estado se plantean efectivamente como dos instituciones y así aparece en nuestra Constitución. Pero la verdadera relación es la relación de Iglesia-Sociedad. Y la Iglesia-Sociedad es el servicio que la Iglesia y la presencia de la Iglesia en una sociedad muy concreta, precisamente en defensa del hombre, en defensa de una humanidad nueva, en defensa de una convivencia, en defensa del respeto de la persona, en defensa del respeto de la vida, en defensa de la familia, en defensa de tantas otras cosas que efectivamente la Iglesia no las defiende como único credo, único patrimonio suyo, sino sencillamente como patrimonio de la humanidad, como realidad de la humanidad. Y ahí donde vienen efectivamente después los problemas, ¿no? Y donde han aparecido los problemas verdaderamente. Pero en todo caso, lo que sí que tengo que decir es que la Iglesia no pretende nada para sí. La Iglesia es servidora del hombre y su camino es el hombre. Y el humanismo y una sociedad humana no es posible si no hay una respuesta a la pregunta fundamental, ¿qué es el hombre? ¿Y qué es el hombre? Realmente la Iglesia aporta su fe
que el hombre es creado por Dios, que es redimido por Jesucristo, que es amado por Dios, que es llamado a una vida de plenitud eterna, de felicidad eterna. Todo eso tiene una transformación en la vida, una repercusión en la vida pública total. Se le deja a la Iglesia que esos aspectos que son inherentes a la fe tengan esas repercusiones. O por el contrario, simplemente se ve que aquello que la Iglesia dice es para la esfera de lo privado y no tiene una repercusión pública, no debería tener ninguna repercusión pública. Si no tiene ninguna repercusión pública no es fe, porque afecta al hombre en toda su realidad, o la fe no es nada. La fe sería simplemente una mera excrescencia del hombre, y no lo es. Ahí lo vemos precisamente a quien seguimos, que lo ha apostado todo por el hombre. Y tiene una incidencia pública total. Pero además también la Iglesia, cuando recogiendo la enseñanza de Jesús dice, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, se entiende muchas veces como si la institución de Iglesia recibiese una serie de beneficios o una serie de aspectos, sí, que hay que respetarlos, pero no, es dar a Dios lo que es de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que toda sociedad, aunque sea una sociedad enteramente laica, necesita de la afirmación de lo último, de la afirmación de que hay valores que son realmente no manipulables, que hay una ley y una norma que es realmente válida para todos y que todos debemos realmente seguir, que no podemos ponernos por encima de esas realidades fundamentales últimas y verdaderamente absolutas y absolutizadoras si queremos realmente que haya una sociedad en paz, una sociedad respetando las personas humanas, etc. Y esto creo que es fundamental, y creo que la crisis viene precisamente porque se pretende o se cree o se dice, se afirma que la afirmación de Dios es una afirmación que no debe de tener en cuenta o no debe de tocar para nada la sociedad. Al contrario, es la garantía de que los problemas sociales, de que los aspectos verdaderamente humanos y profundos tienen una consistencia y que sin ellos no podemos conducir esta sociedad nuestra. Antes hice referencia al debate entre Habermas y en aquel entonces el cardenal Ratzinger, y voy a referirme a una idea expresada por el gran filósofo Habermas. Habermas afirmó en aquel debate que al Estado constitucional le conviene tratar de modo respetuoso a todas las fuentes culturales de las que se nutre la conciencia normativa y la solidaridad de los ciudadanos, haciendo una clara referencia al pensamiento, a la tradición, a la fuerza del cristianismo en Europa. Y, a su vez, afirmó, la religión debe abandonar la aspiración de monopolizar la interpretación y de organizar todos los aspectos de la vida. Ese respeto, reconocimiento y aprendizaje recíproco tiene un punto esencial de encuentro. Ese punto esencial de encuentro, retomando las palabras del cardenal Cañizares, es el valor de la dignidad humana, que en la visión del Estado aconfesional, en la visión laica, tiene su máxima culminación en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y, en última instancia, el profundo respeto a la libertad individual. Papel de la religión en la relación con la sociedad. Es incuestionable la trascendencia pública y la presencia pública del debate religioso, aún en las sociedades aconfesionales como la que vivimos y con ordenamientos constitucionales, aconfesionales o laicos, como queramos denominarla. Influencia evidente, es una de las grandes fuentes culturales, máxime en Europa y en Occidente, y de esa gran fuente cultural hay que estar siempre
dispuesto a escuchar, por supuesto a respetar, pero a escuchar. Igual, porque lo ha hecho así en momentos históricos diferentes, igual que la Iglesia Católica ha ido también incorporando en su doctrina fuentes culturales que emanan de la Ilustración, del Renacimiento, de lo que podríamos llamar el pensamiento de la modernidad. Quizá el momento culminante fue, ahora que se conmemoran los 50 años, el Concilio Vaticano II, o la doctrina social de la Iglesia. Entonces, hay una influencia recíproca. Debe haber una disposición al aprendizaje, en el respeto al papel institucional de cada uno. Y en España, insisto, deseo reiterar, eso se ha producido en estos 30 años de democracia. Y, modestamente, deseo que este diálogo, que no tiene muchos antecedentes, este debate, contribuya aún más a esa capacidad de escuchar, de estar dispuesto a aprender, de estar dispuesto a oír en profundidad los argumentos que tiene cada una de las partes, porque eso será fecundo para la convivencia. Y la convivencia y el respeto es la puerta inevitable para el valor y la dignidad del ser humano. En estas salas, en estos momentos, hay más de 2.000 personas. Y yo estoy convencido que estas más de 2.000 personas, a todos nos preocupa lo mismo. ¿Crisis económica o crisis de valores? ¿Qué ha pasado? ¿Es un problema de insuficiencia reguladora o estamos ante una crisis del humanismo que es el objeto de este debate? Don Antonio. En realidad, hay que señalar que en estos momentos la crisis económica, la reiteración permanente y constante en todas las partes del aspecto económico nos indica verdaderamente cuál es la raíz de esta crisis económica. Y la raíz de esta crisis económica es que se ha olvidado del hombre, que se ha olvidado del bien, que se ha olvidado de la verdad, que se ha olvidado de tantos otros aspectos que constituyen verdaderamente la base sobre la que tiene que regirse toda economía, siempre al servicio del hombre, siempre al servicio de los últimos, siempre al servicio de la familia, siempre al servicio de que el hombre se realice a través de un trabajo digno, siempre, en definitiva, a aquellos aspectos fundamentales que son los que sustentan toda realidad social. Y eso me parece que denota nuestra crisis económica, que previamente a ella ha sucedido esto y que no va a ser el futuro simplemente economía. Antes, don José Luis Rodríguez Zapatero hacía alusión a Europa y a los padres de Europa. Los padres de Europa no querían una mera Europa de los mercaderes. Los padres de Europa no querían meramente una Europa de relaciones económicas. No hay que olvidar que los padres de Europa tienen la idea de esa Europa después de la Segunda Guerra Mundial, con todo el desastre que había acontecido, y querían efectivamente salvar esa Europa. ¿Cómo? Precisamente por sus raíces cristianas, precisamente por su raíz cultural griega, la raíz de la razón, del derecho romano. Es lo que estaba en la base. Eso se ha olvidado y en estos momentos parece que únicamente sea economía y así no habrá unificación de Europa. No hay que pensar más bien en la unificación europea por otras vías que no sea la única económica que estamos viendo, que en lugar de unir está enfrentando y distanciando a unos países, o al menos generando desconfianza a unos países respecto de otros. Por eso, detrás de la crisis económica, además, hay una crisis de valores, una crisis de valores grande. Todo lo que se ha vivido durante estos años de derroche, de despilfarro, de consumo, que en el fondo era buscar únicamente el bienestar por el bienestar. Todo esto ha sido en toda Europa, porque yo estoy en Italia y es lo mismo, y vas a Francia y es lo mismo, es la misma mentalidad. Incluso pues, las relaciones internacionales económicas pues, se basaban pues, en eso, en crear un desarrollo
que no se asentaba sobre las bases de la persona y del bien común. Se dan cuenta que la palabra bien común es una de las expresiones menos utilizadas en estos momentos. Decir bien común es decir bien de la persona, porque no hay bien común, sino bien de cada una de las personas. Y decir bien común es bien de la familia, porque no hay bien de la persona sin la familia. Todo eso creo que nos hace pensar que necesitamos una Europa nueva, una economía nueva. Y en este sentido simplemente aludo a la gran carta encíclica del Papa Benedicto XVI, Caritas in Veritate, donde me gustaría que los que están detrás de los aspectos económicos se asomasen un poco a ella, porque seguramente encontrarían muchas respuestas. Eso sí, se necesita mucho cambio, y sobre todo cambio de personas y cambio de valores, cambio, en definitiva, del reconocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Muy bien, sí. Desde 1870, que es más o menos desde que tenemos fuentes estadísticas, se han reconocido en torno a 148 crisis financieras, en los que al menos los países han perdido una reducción o han tenido una reducción del 10% del Producto Interior Bruto. Primero debo decir que asistimos desde el desarrollo del capitalismo, desde el desarrollo de la economía de mercado, que ha coincidido con el mayor desarrollo y el mayor progreso que en términos de bienestar ha conocido la humanidad, a crisis periódicas, algunas con más profundidad y con más gravedad. Seguramente esta solo es comparable a la crisis de los años 30 del siglo pasado, en cierta medida. Es decir, que los historiadores suelen situar una crisis fuerte en torno o cada 70 o 100 años. Pero no debemos olvidar algunas cosas sobre la evolución reciente, me atrevería a decir muy reciente de la humanidad en comparación con el ciclo histórico, porque hay que recordarlo. Es verdad que la economía contemporánea ha generado excesos muy graves, especialmente en el sector financiero, es decir, en aquello que permite, que genera la capacidad de que el ahorro se convierta en inversión. Se ha tenido una fe excesiva en la capacidad del sector financiero para ordenar la economía y garantizar crecimiento, desarrollo y bienestar. Pero debo recordar, sobre la perspectiva de en qué tipo de crisis estamos, siempre que hay una crisis económica ha surgido el debate de que hay una crisis de valores. Por ejemplo, daré algún dato que me parece significativo para saber el momento histórico en el que vivimos. En el año 81, no hace tanto, la pobreza extrema en el mundo alcanzaba el 51% de los habitantes de la Tierra. Hoy, al 17%, desde el año 81 al 2010. La esperanza de vida, que puede ser un indicador de desarrollo, de bienestar, ha pasado en 100 años de 38 años a 67 en el mundo. Ya no hablo de Europa o de países como el nuestro, que tiene una alta esperanza de vida. El analfabetismo, que al final constituye la esencia para dirimir la capacidad de progreso, de afrontar los retos de una sociedad, su pozo educativo, se ha reducido a la mitad desde el año 70, desde 1970. Debo recordar que en Europa apenas hace 2 siglos, algo más de 2 siglos, solo sabían leer el 25% de sus habitantes. Que la mortalidad infantil se ha reducido desde 1960 a 2010 de un 126 por 1000 en el mundo a un 50 por 1000. Y que después de la Segunda Guerra Mundial, que sin duda fue el imperativo que movió a los padres fundadores para llevar adelante el gran proyecto de la Unión Europea, es uno de los periodos en los que menos
guerras y menos muertes por guerras ha conocido la humanidad. Solo entre las dos guerras mundiales hubo 80 millones de muertos. Podíamos hacer referencia a la lucha contra las enfermedades, contra la pandemia en el mundo, a la extensión de la salud y cómo ha habido una evolución extraordinaria en las últimas décadas, o a la libertad política. Debo recordar que hace un siglo solamente un 10% de los habitantes del mundo podía votar. Hace 2 siglos solo un 1% para elegir a sus gobiernos. Y hoy esta democracia nacida en Europa, en gran medida desde las ideas europeas, se ha extendido y conocemos una progresiva extensión de las libertades políticas que llega a todas las regiones. Ahora lo estamos viviendo en el mundo árabe, no sin dificultades, por supuesto, ni con contradicciones, que las va a haber y tardará tiempo, pero esa fuerza de la libertad y del progreso está ahí. Ahora Europa tiene que hacer una unión política que incluye la unión monetaria, que se hizo de manera imperfecta, y este es el problema fundamental que tenemos hoy, la dificultad fundamental que tenemos hoy, porque a la moneda común, hoy a todo el mundo sabe, reconocemos que debía haber habido una unión fiscal, un tesoro común europeo, como tienen países de la naturaleza de Estados Unidos. Florida, el estado de Florida y el estado de California tienen más problemas de deuda que España y que Italia, pero tienen una reserva federal, una unión federal. Para recuperar y salir de la crisis cuanto antes y prevenir las dificultades, lo más importante es la Unión Europea. Una unión que tiene que abarcar lo fiscal, lo monetario, por supuesto, la unión bancaria, el mercado único y también una unión social, que será la próxima frontera, una vez que superemos la crisis seguramente de la Unión Europea. Un mínimo estándar social para los países del conjunto de la Unión Europea. Mi opinión es que sean crisis de valores o solo crisis económica, mi opinión es que Europa la superará, fortalecerá las condiciones de progreso y contribuirá a que el mundo global, el mundo de la globalización, pueda tener una ordenación más razonable, una solidaridad más acusada y un equilibrio con la naturaleza que es quizá el reto más trascendente que vamos a tener en los próximos decenios y las próximas generaciones. La relación del desarrollo con la naturaleza, la sostenibilidad en un mundo en el que hoy viven 7.000 millones de seres humanos, pero que en apenas 3 o 4 décadas van a ser 9.500 y en un siglo seguramente se duplicará la población mundial. Este ritmo es desconocido en la historia hasta este siglo y será sin duda alguna el gran reto que vamos a tener por delante. Bien. Yo quiero añadir también a esto una cosa, y es que esta Europa, ¿dónde va? ¿Cuál es su ruta? ¿Cuál es su proyecto? Porque parece que deja de lado el proyecto que constituye a Europa y que es anterior incluso a lo que actualmente es la Comunidad de Naciones Europeas. Por otra parte, también se puede avanzar en el progreso cuando no se avanza sobre la verdad, cuando se establece un relativismo tan tremendo como el que nos está en estos momentos atenazando y que también rige la economía. Se puede avanzar en un desarrollo
cuando está originando este desarrollo tantos problemas ecológicos y que además esos problemas pueden verdaderamente aplastar a esta humanidad. Y es una realidad que tenemos ahí. Y puede haber una ecología verdadera si no hay una ecología humana, una ecología que tenga en el centro a la persona, que tenga en el centro al bien, que tenga en el centro la verdad, que tenga en el centro la dignidad de la persona humana. Puede haber un desarrollo verdaderamente humano cuando la vida no es respetada, cuando la familia no es suficientemente protegida, cuando el paro se está convirtiendo en unas cifras tan alarmantes en todo el mundo. Puede haber realmente un desarrollo cuando países como África están siendo verdaderamente sumidos en una desgracia cada día mayor, a pesar de todas las estadísticas, con el olvido de los países de Occidente, cuando no siendo sometidos por los países de Occidente. Pienso que realmente no hay un futuro para esta Europa y para este desarrollo innegable que se ha producido si se produce el desarrollo en contra del hombre, en contra de la dignidad de la persona humana, en contra de la verdad, en contra del bien y del mal. En estos momentos planteamos, por ejemplo, a la juventud qué es lo bueno y qué es lo malo, y no lo saben. Viven, diríamos, como inmersos en un relativismo y en una ética situacional. Y todo eso podemos decir que es progreso. O a costa de esto se puede hacer un progreso. Y eso es fundamental. Lo decía también el Papa en su discurso impresionante en el Bundestag, en Alemania, hace poco más de un año. Y lo decía también el Papa en su discurso impresionante en las Naciones Unidas, posiblemente el discurso político más importante que se ha producido por cualquier líder, del tipo que sea, en los últimos años. Y por eso mi pregunta es, ¿hacia dónde nos encaminamos? ¿Nos encaminamos hacia un futuro lleno de esperanza? Yo sí, yo creo que hay un futuro lleno de esperanza. Pero ese futuro lleno de esperanza no será sino asentarse en la verdad, asentarse en la dignidad de la persona humana y en los grandes valores que dimanan de ahí precisamente. Y ahí creo que tiene un papel muy grande y una responsabilidad enorme la Iglesia. Esa responsabilidad enorme se traduce en una nueva evangelización, en un nuevo mostrar a los hombres aquello de lo que ella es testigo, que es sencillamente la persona que sustenta todo. Pregunta el cardenal, ¿a dónde va Europa? Si tenemos la perspectiva de lo que ha sido capaz de hacer, aunque ahora tengamos un momento de profunda dificultad, de zozobra y de inquietud, si analizamos lo que ha sido capaz de hacer desde la Segunda Guerra Mundial en el proceso de unificación y de construcción, de expandir la democracia, garantizar la paz, ser la región que ha representado la de mayor bienestar económico del mundo. Ser la región, deseo insistir en esto, que dedica más recursos a la cooperación al desarrollo y a la lucha contra la pobreza en el mundo. Por cierto, por defender un poco la etapa contemporánea, es relativamente reciente, apenas son 5 o 6 décadas de existencia en la que los países desarrollados dedicamos dinero, fondos importantes a la lucha contra la pobreza. Saben que en la etapa, en los años de bonanza económica, nuestro país incrementó la cooperación al desarrollo. Llegamos a muchos rincones de África. Españoles han logrado vacunas para evitar pandemias y muchas muertes infantiles, llevar educación, salud a muchos rincones del mundo. Ahí sí me he encontrado, es en el sitio que más a fondo me he encontrado con personas religiosas, con misioneros. Pero
esto lo hacen los estados modernos, contemporáneos. Y la pobreza tiene un largo recorrido histórico. Europa debe de ir en el horizonte de unirse políticamente. Está en el espíritu del humanismo, está en el pensamiento cristiano que siempre ha abogado por la Unión Europea. Y no es fácil. No es fácil porque los Estados-nación son factores de identidad profunda en cada uno de nosotros, en un español, en un alemán, en un francés. Seguramente hoy, porque nos falta perspectiva, no apreciamos lo que es tener una moneda común, que era sin duda la seña de identidad o una de las principales de la existencia de un Estado. O que una buena parte de las decisiones que afectan a nosotros como españoles o a los alemanes o a los británicos se toman en instituciones europeas. Admiramos y muchas veces citamos a Estados Unidos como un gran modelo federal, una gran potencia, la primera del mundo, con sus defectos y sus virtudes. Pero casi siempre olvidamos que Estados Unidos, para ser lo que es, tuvo que pasar, desgraciadamente, por una guerra civil entre el norte y el sur, para llegar a esa unión federal. Europa está haciendo un proceso de unión desde la Segunda Guerra Mundial, desde la cooperación, el diálogo político. ¿Y qué es lo que en estos momentos, no solo a Europa, sino al conjunto de la economía mundial, le plantea el gran reto? Pues algo que es evidente, y es que la globalización, la extensión y la desregulación del sistema financiero ha generado en un exceso de endeudamiento para una buena parte de los países, que supone ahora un grave problema de sostenibilidad. Pero eso no nos debe de hacer olvidar los logros y los avances. Si somos capaces, yo creo en el espíritu europeo, en ese horizonte europeo, por todas las fuentes culturales que han nutrido Europa, por los hechos desde la Segunda Guerra Mundial, de que Europa avance en una unidad política fuerte, económica y social, sin duda tendremos una perspectiva distinta. Y además colaboraremos al gran reto de la globalización, que es que hemos abierto los mercados, que hemos abierto las transacciones financieras, que hoy los capitales se mueven por el mundo como un gigante financiero, un gran mercado gigante, y sin embargo los gobiernos, cada uno, están en su ámbito de responsabilidad, que es el Estado, en un territorio limitado y cuyos poderes para influir, para regular, para orientar, para evitar los excesos, son limitados. De ahí que sea imprescindible uniones regionales que a su vez tengan una fuerte cooperación entre sí, Europa, Estados Unidos, Asia y África. África es el continente doliente, como bien decía el cardenal. Hay una rendija de esperanza. Tiene más sistemas democráticos que nunca, dentro de lo que se construyen las democracias en ese continente, y tiene un crecimiento económico sostenido en los últimos años. Tiene por delante una gigantesca tarea, pero son los últimos 20 años los años en los que más ayuda económica ha llegado del mundo a África, y en primer lugar europea, y desde luego con testimonios ejemplares. Latinoamérica, una región que nos es tan cercana, está conociendo un crecimiento importante, se están reduciendo la pobreza, las democracias se han ido consolidando y tiene por delante un horizonte, en mi opinión, de esperanza. Sé que hoy la dura crisis nos dificulta ver la esperanza, y coincido con el cardenal que los valores de la dignidad humana,
los valores de la perspectiva universal y global, que en el fondo es el humanismo, ayudan, no por sí solo resuelven. Sería, yo creo que una afirmación muy atrevida a la recuperación económica, a la seguridad económica en un futuro inmediato. Ayudan, pero también hay que hacer la otra parte, la política, la netamente política, que es, en este caso, una más fuerte unidad europea. Si me permiten, yo también, aunque esté mal citarse a sí mismo, querría leer un párrafo de un artículo mío en La Razón hace unas semanas, glosando y citando al cardenal Ratzinger. Decía que para los padres de la unificación europea, tras la terrible devastación de la Segunda Guerra Mundial, más terrible que la crisis económica actual, estaba claro que existe un fundamento y que descansa precisamente en la herencia cristiana, que a su vez integra, asume, incorpora y enriquece la cultura y raíz grecolatina. Para los padres de la unificación de Europa, decía Ratzinger, estaba claro que las destrucciones a las que nos habían enfrentado la dictadura nazi y la dictadura de Stalin se basaban precisamente en el rechazo de esos fundamentos, en un monstruoso orgullo que ya no se sometía al Creador, sino que pretendía crear él mismo un hombre mejor, un hombre nuevo y transformar el mundo malo del Creador en el mundo nuevo que surgiría del dogmatismo de la propia ideología. Para ellos estaba claro que esas dictaduras que habían puesto de manifiesto una cualidad del mal enteramente nueva, reposaban, más allá de todos los horrores de la guerra, en la voluntad de eliminar aquella Europa y que había que regresar a aquella concepción que había dado su dignidad a este continente a pesar de todos los errores y sufrimientos. Y añado yo ahora, ¿alguien tiene interés en volver a esto? Quienes están empeñados en un relativismo a ultranza, en un economicismo de corte capitalista extremo, omnipotente y dominador, sí parecen estar dispuestos a devorar al hombre y eliminar lo que se oponga. Es más, diría que parece que hay gente empeñada y poderes empeñados en que la Europa, con las raíces que la sustentan, desaparezcan y que verdaderamente esas raíces no sean lo que dé el fundamento de futuro. Y hay que añadir que solamente el fundamento de futuro está cuando el hombre, cuando la vida, cuando la familia, cuando la verdad, cuando el respeto a todos los derechos humanos fundamentales son tenidos en cuenta, cuando los últimos son considerados verdaderamente primeros destinatarios de los bienes que son para toda la tierra. Yo estoy convencidísimo de que hay un futuro para la humanidad, a pesar de esas cifras que nos dicen tan alarmantes del crecimiento de tantos millones de población. La Tierra tiene suficientes recursos como para eso. Lo que sucede es que no siempre se tiene en cuenta que el recurso fundamental es el hombre y que está al servicio del hombre, no al servicio de capitales y al servicio de poderes. La gran cuestión es si Europa va a tener la lucidez, la capacidad y la fuerza política de dar los pasos que necesita en un tiempo razonable, porque urge hacerlo. Y el cardenal hacía insistencia en alertar sobre los excesivos catastrofismos o sobre los postulados de salvación. ¿Qué nos enseña lo peor de la historia europea? Que sin duda alguna es la primera parte del siglo XX, en la visión moderna. Nos enseña que las afirmaciones indubitadas, las ideologías cerradas, absolutas, los pensamientos únicos son, antes o después, destructores de la convivencia y un grave retroceso histórico.
las grandes afirmaciones identitarias, nacionalistas o las ideologías cerradas e impenetrables. La virtud de la democracia es que asume sus límites, los límites de la convivencia. La virtud de una idea de humanismo es que sabe que vale más defender la libertad que no cualquier promesa liberadora. La libertad cada día, de cada acto. Y eso ha tenido su plasmación básica en Europa, en el pensamiento occidental, por supuesto, con la contribución del cristianismo. Y debe seguir teniendo esa capacidad. No podremos caer en una visión eurocéntrica, sería un error, porque hay aportaciones de otras culturas importantísimas, de otras civilizaciones, pero Europa debe cumplir con su papel sin tener ningún complejo en este momento, por lo que ha sido capaz de hacer y porque sigue siendo la promesa de horizonte, la frontera más razonable para el conjunto de los europeos, pero también para la mayoría de los continentes del mundo. Europa debe tener por sí mismo el respeto que le tienen en el mundo por sus logros, igual que nuestro país, que tiene 30 años de logros en la convivencia democrática y de avances. Y sin duda la mejor manera de afirmar la identidad de Europa, de España en este caso, es ver cómo nos ven desde fuera. Así nos ven desde fuera y siempre nos han reconocido como europeos por defender los valores de la dignidad, los derechos fundamentales, las libertades políticas. Así debemos de seguir y yo confío que con el diálogo, con la perspectiva histórica, se puedan dar esos pasos tan necesarios, en mi opinión, que necesita Europa. Simplemente, varias veces ha salido la palabra democracia y estamos entre demócratas, ciertamente. Pero yo creo que es muy necesario insistir que no hay democracia sin conciencia. Sin conciencia. Y que no hay democracia sin asentamiento en principios del bien y del mal. Sea del credo que sea solo que corresponde a la razón humana. Lo que dijo en el diálogo con Habermas o con los bienes o con el senador Piera o con donde está el Papa. Sin esa fidelidad al bien y al mal, y es enseñar el bien y el mal para que el hombre se sitúe ante él, no podrá haber realmente una democracia auténtica. Y eso hemos de luchar por encima de todo. Y de acuerdo que no puede haber democracia sin conciencia. Es más, la democracia es conciencia. La democracia es conciencia. Es conciencia de los valores más profundos de la dignidad humana, el valor de la libertad, el valor del respeto, el valor de la solidaridad. Y, como decía el cardenal, esa conciencia, que en definitiva se traduce en un núcleo esencial que supone un denominador común de principios, de derechos y de valores, tienen una plasmación normativa en las constituciones, en un núcleo esencial en donde tengo el profundo convencimiento, hay un amplio reconocimiento de valores que defiende el cristianismo. Seguramente no todos, pero sí, porque está en la tradición y porque la defensa de los derechos humanos, que es, insisto, el núcleo esencial de la convivencia democrática, de la ordenación normativa democrática, es el esfuerzo axiológico más claro que se ha hecho para hacer de la convivencia política un factor de respeto a la diversidad, de libertad individual, de bien común y de bien individual. Ese núcleo esencial, por eso decía, no todo Estado con Constitución es un Estado constitucional, sino que responde a unos valores, a unos principios,
tiene que estar abierto también, abierto a la evolución de la historia, a los cambios que aporta la ciencia, el conocimiento, como por ejemplo la profunda revolución que tenemos como consecuencia de Internet o de la capacidad de desarrollo que ha demostrado la humanidad y los retos medioambientales. Tiene que estar abierto, pero hay un núcleo esencial de valores y de principios que ha costado históricamente un esfuerzo en sangre, en sueños, que tenemos que reconocer. Y que siendo defensores de esa herencia, tenemos que afirmar el destino y la voluntad de futuro de que la frontera de nuestra democracia europea sea una frontera de más altas cotas de libertades, de progreso, de reconocimiento del hombre, de los valores, y eso solo se logra con la deliberación, con el diálogo, con la palabra, con el discurso y con el respeto, que es la palabra más bonita del castellano. Gracias. Si me permite, ha utilizado una palabra que comparto enteramente, que hay que soñar. Y hay que soñar con un futuro, verdaderamente. Estoy convencido que faltan soñadores en estos momentos, que faltan Quijotes, y hay demasiados Sancho Panzas, aunque Sancho Panza era Sancho Panza, era muy sabio, ciertamente. Pero el hablar de ensoñación, a mí me viene inmediatamente un sector de la población que es el de los jóvenes. Los jóvenes realmente son, lo decimos muchas veces, son el futuro de nuestra sociedad, por edad, pero también por lo que en ellos se encuentra. Y aquí tengo una frase de Benito XVI que comparto enteramente, porque a veces a los jóvenes no los tratamos bien. Decimos que solamente piensan en el placer, que no son trabajadores, que no toda una serie de cosas que los descalificamos en absoluto a los jóvenes. Y no podemos descalificarlos. En ellos hay un alma grande, hay un espíritu grande. Y el Papa dice de ellos, quieren que se detenga a los jóvenes la injusticia, quieren que se superen las desigualdades y que todos participen en los bienes de la tierra, quieren que los oprimidos obtengan la libertad, quieren cosas grandes, quieren cosas buenas. Esto yo lo comparto enteramente porque esto es la verdad. Y añado yo, desean ardientemente la paz, buscan ser de verdad felices, libres, aman la vida con pasión y se aferran a ella, anhelan que la vida tenga sentido y futuro, desean vivir con esperanza y que se les ofrezca esperanza, aman la verdad y no renuncian a ella, quisieran una nueva civilización del amor y sienten la necesidad de una nueva cultura de la vida. No es verdad, dice el Papa, que la juventud piense sobre todo en el consumo y en el placer. No es verdad que sea materialista y egoísta. Es verdad lo contrario. Quieren cosas grandes, cosas bellas. Le ofrecemos a los jóvenes de hoy cosas grandes, cosas bellas, o le estamos ofreciendo sucedáneos que astragan el gusto y que al final verdaderamente los hace muy infelices. Yo creo que tenemos también un gran desafío a todos en estos momentos. Y pienso que es uno de los retos principales si queremos una sociedad con esperanza. Es una vida bella, una civilización del amor, una paz verdaderamente construida y asentada sobre la base del hombre, y eso los jóvenes nos lo están pidiendo, y un trabajo. Yo sé que a usted le preocupa de esto de una manera muy particular y me lo ha dicho en otros momentos. Un trabajo necesitan los jóvenes hoy. Y ofrecerles un trabajo, sé que no es una cuestión fácil, verdaderamente, pero si tenemos ese criterio como de actuación, también encontraremos trabajo para los demás y nuestra sociedad cambiará en un horizonte muy distinto, mucho más luminoso. Muy bien, sí, con brevedad. Me ha alegrado extraordinariamente que oír al cardenal Cañizares invocar al Quijote. Sabe que es un terreno en el que
podemos compartir muchas cosas y algunas de las que dejó escritas Cervantes pues son auténticamente, podían ser traídas a colación a este debate. Esa frase del Quijote, decir que, amigo Sancho, la libertad es el don más preciado que al hombre dieron los cielos. Por la libertad y por la vida merece aventurar la existencia. Y me quedo ahí. Diré sobre el tema de los jóvenes. Claro, vivimos en un momento de gravísima preocupación, inquietud, y lo viven especialmente las generaciones más jóvenes. Es verdad que si uno mira hacia atrás, casi siempre que hemos tenido una crisis económica tan fuerte como la que tenemos ahora, y es de las más fuertes, pero cuando recordamos que ha habido otros momentos en España con una tasa de paro similar, que es nuestro problema particular, específico, estructural, siempre pensamos, porque se dijo así, que podía ser una generación perdida. Bueno, este es el gran drama, el principal drama que tenemos por delante. Pero la verdad es que no fue así, al menos en las grandes crisis de los 70 y las de los 90 que vivimos en España. De ahí que, sin duda, la gran tarea europea y de toda la sociedad, de todos, y en primer lugar de todos los gobiernos y administraciones públicas, es cómo hacemos y en qué tiempo la tarea de recuperación del principal problema que la crisis va a dejar, una vez que pase, que va a costar, pero la vamos a dejar atrás, que es la recuperación de los jóvenes en relación con el empleo. Claro está que tenemos una suerte. La cuestión es que si vamos a saber hacerlo como país o no. Y es que tenemos en efecto la generación de jóvenes con más formación, con más información, con más potencial. Y además es una generación solidaria y participativa. Siempre hablamos, cuando hablamos de una generación, es una generalización, pero hay una buena parte de la gente joven que es participativa y solidaria. Es verdad que, en cierta medida, la crisis y la angustia por su futuro ha sido un factor que ha contribuido a la demanda de participación, de exigencia razonable. Lo hemos visto en las calles, lo vemos todos los días en los medios de comunicación. Y hay que necesariamente establecer un diálogo y una prioridad esencial y fundamental, que debe ser en la superación de la crisis. Valores solidarios existen. Nunca ha habido más personas, más jóvenes en el mundo y también en nuestro país que tengan como actividad fundamental eso, ir a África, a Latinoamérica, ayudar a enseñar a los que no saben, ayudar a los enfermos. Y eso es un enorme capital humano, social, colectivo y político. Pero creo que tenemos una juventud solidaria. Tampoco es bueno pasarse en los elogios. También es una juventud que le gusta consumir, y un equilibrio, y no pasa nada, un equilibrio razonable, como en todo, es positivo. Son los excesos, como hemos visto en esta crisis, de la expansión del sistema financiero incontrolado e incontrolable, que además se alimentaba de los incentivos que eso producía a mucha gente, y los excesos llevados al límite ideológicos, los que estuvieron a punto de acabar con Europa. Afortunadamente, Europa renació después del drama, del sacrificio de la Segunda Guerra Mundial, renació con vigor. Hoy atraviesa un trance, y ese trance lo vamos a superar trabajando juntos. Vamos a concluir con lo que da sentido a este encuentro, a este debate.
vamos a concluir con el término diálogo. Ha salido mucho a lo largo de todo este debate y me gustaría pues, que, como hemos hablado, pues que concluyéramos con este aspecto, de la importancia del debate y de si el del diálogo, y si el diálogo tiene que ser un fin en sí mismo o tiene que ser un fin, como dice el sentido común, para arreglar problemas y en sus distintos aspectos, ¿no? El diálogo Occidente-Oriente es posible con todo lo que ha pasado con las revueltas árabes y el acceso al poder de países islamistas. Y luego otro tema también muy breve que ha salido muy importante, la colisión de intereses entre países desarrollados y países en vías de desarrollo, donde les estamos exigiendo, por favor, que no consuman, por favor, que no utilicen recursos, mientras nosotros estamos en una posición de una cierta riqueza. Don Antonio. Realmente lo que estamos en estos momentos aquí realizando es un ejemplo del diálogo y además también del diálogo que se ha mantenido durante tiempo y que es necesario mantener siempre. Nunca se pueden cerrar las puertas al diálogo con nadie, con nadie. Y además también el diálogo es una búsqueda común de la verdad y el diálogo regido también por la verdad. Y el diálogo verdadero no puede traer nada más que bienes a la sociedad. Esa cooperación a la que se refirieron Ratzinger y Habermas, esa cooperación no es posible sin un diálogo. Y el diálogo además siempre es por fidelidad, en fidelidad a la persona con la que se dialoga o con las personas con las que se dialoga. Siempre el diálogo es ese respeto a la persona y está en el centro la persona. Si educamos para el diálogo, educaremos también para que la persona esté en el centro, haremos una economía distinta, superaremos muchas crisis de las que actualmente tenemos, porque el diálogo no es intransigencia, el diálogo es tolerancia. Tolerancia que no es relativismo, tolerancia es fidelidad al otro, fidelidad a la persona en cuanto persona, fidelidad a sus derechos, fidelidad a algo que unos y otros tenemos que estar como sirviendo, que es sencillamente la verdad del hombre, la dignidad del hombre, la grandeza del hombre, el bien común. Y por eso todo lo que sea trabajar por el diálogo, por una tolerancia común, creo que es trabajar también por el futuro y por una economía nueva. El Papa, de hecho, en Caritas in Veritate, también hace referencia a esto. Decía el moderador, países desarrollados, emergentes, es una de las cuestiones que está detrás de la crisis global que hemos tenido, porque en los últimos 25 o 30 años los países emergentes crecen mucho más que los países desarrollados. Hay una transferencia de riqueza en el mundo, fruto de lo que ha sido la globalización, la apertura de mercados. Se pensaba que iba a beneficiar a los países desarrollados, pero a quien ha beneficiado, porque han sido más competitivos, es a los países emergentes. Y el crecimiento económico hoy y en las próximas décadas va a ser de los países emergentes. Asia, la orilla del Pacífico, va a concentrar la mayor parte del crecimiento económico mundial. Esto va a ser así, porque están las condiciones creadas y porque quienes son más competitivos van a jugar en esta era de la globalización económica mundial con esa ventaja, sin olvidar que el 60% del PIB mundial está en los países desarrollados todavía, y no digamos todos los factores de renta per cápita, de PIB per cápita. Pero la tendencia es esa, y es una tendencia que a Occidente le obliga, le exige, pero sin duda alguna tiene la parte positiva de que reequilibra la riqueza mundial, la está reequilibrando, aunque todos desearíamos que la reducción de la pobreza, del hambre, fuera mucho más rápido de lo que es. Y por último terminaré, el diálogo. El diálogo, planteaba el moderador, se ha dicho muchas veces, el diálogo es un fin en sí mismo, sirve para algo. El diálogo es la puerta que abre todos los caminos. Sin diálogo no hay progreso. Sin diálogo, el diálogo es algo más que simplemente sentarse a hablar. Es oír y escuchar. Oír y escuchar. Y reflexionar. Reflexionar que en este momento histórico donde, como consecuencia de Internet y de la capacidad de acceso a la información y del volumen de información que tenemos cada día, no es una tarea fácil, porque la reflexión exige sosiego,
perspectiva, tiempo. Y normalmente el diálogo respetuoso, sincero, el diálogo desde el buen propósito, desde la buena disposición, facilita el sosiego, alimenta la reflexión y contribuye al progreso. En eso estamos plenamente de acuerdo y ojalá el diálogo europeo y el diálogo en nuestro país crezca, nos enriquezca a todos y nos haga respetuosos con todo y, por supuesto, dispuestos a aceptar cosas de aquellos que no piensan como cada uno de nosotros. Gracias. Un aspecto, perdón un segundo, un aspecto fundamental de este diálogo es el diálogo interreligioso. Para mí, uno de los momentos que he vivido como más intensos ha sido el encuentro del Papa en Asís hace unos meses como jornada de paz. Estaban ahí todas las religiones. El diálogo es posible. El diálogo es posible si efectivamente aceptamos al otro y aceptamos que esa fe que vive el otro nos une en algo que nos es común, el reconocimiento de una creación, de un Dios creador y de una dignidad de la persona humana. Y después también recuerdo, está aquí Ángela Cebes, él lo recordará, asistimos los dos a una reunión, a una conferencia internacional, yo iba representando a la Santa Sede, de diálogo interreligioso, y el título de la conferencia era el diálogo interreligioso como base para la convivencia en el Mediterráneo. Ciertamente, si alcanzamos ese diálogo interreligioso en la cuenca del Mediterráneo, habrá un grande futuro para la humanidad. Por supuesto. Debo decir además que, si me permite, debo decir dos cosas que, sin duda alguna, de la doctrina del Papa Benedicto XVI, la más audaz, la más interesante y la más positiva, desde mi punto de vista, es la posición tan firme y convincente que ha mantenido sobre el diálogo interreligioso, el diálogo, en definitiva, intercultural, intercivilizaciones. Creo que es imprescindible en la época de la globalización. Y eso a España le sienta bien, porque España ha sido históricamente el gran puente de diálogo con el Mediterráneo, con América Latina. Desde el Mediterráneo han llegado buena parte de la cultura grecolatina a través de Toledo hacia Europa. Desde aquí llegó buena parte de la cultura occidental hacia Latinoamérica y también hemos recibido, y hay muy pocas naciones en el mundo que tengan históricamente una posición para el encuentro, para el diálogo, para que sea una de nuestras señas de identidad, junto con ese carácter como país en favor del diálogo y, por supuesto, de la construcción europea. Muchísimas gracias a todos ustedes, sobre todo al cardenal don Antonio Cañizares y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, por haber aceptado este debate, que creo que ha sido modestamente muy gratificante para todos nosotros. A todos ustedes por estar aquí. Me permito, en nombre de la Universidad Católica de Ávila, de La Razón y de la ciudad de Ávila, dar las gracias y pedirles que el próximo año vuelvan ustedes a estar aquí y que siga este diálogo. Muchísimas gracias. Su carpeta y así la...